Hola amigos de anatomía, vamos a hablar hoy sobre conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno se encuentra en el peñasco del hueso temporal. El agujero del conducto auditivo interno está a nivel de la cara posterior-superior del peñasco. Por el conducto auditivo interno pasan el séptimo par, el 7 bis y el octavo par craneal. Si vemos esta reconstrucción 3D del hueso temporal, esta es la región mastoidea, la región escamosa, y este es el peñasco del temporal donde en su cara posterior superior tenemos el agujero de ingreso al conducto auditivo interno. Este es un corte axial de tomografía computada del oído izquierdo, donde esto es anterior, esto es posterior, esto es externo y esto es interno. El conducto auditivo interno se encuentra exactamente a ese nivel y se relaciona directamente con la base del caracol óseo y con la cara interna del vestíbulo óseo, el cual recibe al conducto semicircular externo. Acá tengo el corte coronal de un oído derecho, donde esto es superior, esto es inferior, esto es externo y esto es interno. El conducto auditivo interno está a ese nivel, relacionándose en su extremo externo directamente con el laberinto óseo del oído interno, donde podemos reconocer al vestíbulo óseo que recibe el conducto semicircular superior y al segmento inicial del caracol óseo. Ahí tenemos la caja del tímpano, la topografía correspondiente a la membrana del tímpano y el segmento óseo del conducto auditivo externo. Este es un corte coronal de un oído izquierdo, donde esto es superior, esto es inferior, esto es externo y esto es interno. Este es el conducto auditivo interno, donde vemos que en su extremo externo o lateral tenemos una lámina ósea horizontal denominada cresta falciforme, que lo divide en un compartimento superior e inferior. Si ingresamos dentro del conducto auditivo interno, vamos a terminar topando en una pared ósea denominada lámina cribosa, que relaciona directamente al conducto auditivo interno con el laberinto óseo del oído interno. Este es el esquema anatómico de la lámina cribosa vista desde adentro del conducto auditivo interno. Y vemos que esto es superior, esto es inferior, esto es anterior y esto es posterior. La lámina cribosa tiene 4 fositas: la fosita coclear, la fosita facial y las fositas vestibulares. La fosita coclear está perforada para la salida de la rama coclear del octavo par y se relaciona directamente con la base de la columela y con el conducto espiral de Rosenthal a nivel del caracol óseo. La fosita facial permite la salida del séptimo par craneal desde el conducto auditivo interno hacia el conducto facial. La fosita vestibular superior y la fosita vestibular inferior permiten la salida de las ramas vestibulares superior e inferior que van a unirse al ganglio de Scarpa o ganglio vestibular para formar la rama vestibular del octavo par. Esto es la cresta falciforme que vimos anteriormente, que divide al conducto auditivo interno en su segmento lateral en un compartimento superior, donde por delante tenemos la fosita facial y por detrás la fosita vestibular superior, y un compartimento inferior donde por delante tenemos la fosita coclear y por detrás tenemos la fosita vestibular inferior. Las fositas vestibulares, por su parte, se relacionan directamente con la cara interna del vestíbulo óseo. Si vemos este esquema anatómico, esto corresponde a la rama coclear del octavo par, que sale por la fosita coclear. Acá tenemos el nervio facial con el intermediario de Weisberg, que salen por la fosita facial hacia el conducto facial. Acá tenemos la rama vestibular superior, que sale por la fosita vestibular superior, y la rama vestibular inferior, que salen por la fosita vestibular inferior para unirse a nivel del ganglio de Scarpa y formar una sola rama que corresponde a la rama vestibular del octavo par. Si vemos este corte axial de tomografía de un oído derecho, donde esto es anterior, esto es posterior, esto es externo y esto es interno. El conducto auditivo interno es exactamente ese ahí. Si venimos por dentro, si caminamos por dentro del conducto auditivo interno, vamos a topar en la lámina cribosa. La lámina cribosa tiene una relación directa con la base del caracol óseo, fundamentalmente con la base de la columela, a través de la fosita coclear. Acá tenemos el vestíbulo óseo, que se relaciona directamente con el conducto auditivo interno por las fositas vestibulares, tanto la superior y la inferior. Es importante saber que si perforamos la lámina cribosa, ingresamos en el laberinto óseo del oído interno, y el conducto auditivo interno, a través de la fosita coclear y de las fositas vestibulares, se relaciona directamente con el caracol óseo y con el vestíbulo óseo respectivamente. Si vemos este corte tomográfico de un oído izquierdo, donde esto es anterior, esto es posterior, esto es externo y esto es interno. Es un corte axial de tomografía computada, donde vemos que acá tenemos al conducto auditivo interno. Acá tenemos la base del caracol óseo, que a través de la fosita coclear se relaciona directamente con la lámina cribosa y con el conducto auditivo interno. Acá tenemos el vestíbulo óseo, que relaciona su cara interna y a través de las vesículas
perdón, las fositas vestibulares superiores e inferiores se relaciona directamente con la lámina activosa y con el conducto auditivo interno. Este es el conducto auditivo interno, este es el extremo lateral donde topa el conducto auditivo interno y se relaciona directamente con el laberinto óseo del oído interno. Si vemos este corte axial de resonancia magnética de alto campo, focalizado a nivel de la fosa posterior, vamos a centrarnos principalmente en el conducto auditivo interno y el laberinto óseo del oído izquierdo. Si lo maximizamos, podemos ver que acá tenemos el caracol óseo, que a través de la fosita coclear, que se relaciona directamente con la base de la columela y con el conducto espiral de Rosenthal, se comunica directamente con el conducto auditivo interno, permitiendo la salida de la rama coclear del octavo par. Acá tenemos al vestíbulo óseo, que recibe el conducto semicircular externo. La cara interna del vestíbulo óseo se relaciona a través de las fositas vestibulares superior e inferior con el conducto auditivo interno. Acá tengo el conducto auditivo interno que se relaciona a través de la lámina activosa con el caracol óseo y el vestíbulo óseo, y permite el paso de la rama coclear, la rama vestibular del octavo par y el séptimo par craneal. Si comparamos la resonancia que vimos previamente con este esquema anatómico, acá podemos ver el caracol óseo, el vestíbulo óseo, el conducto auditivo interno con su rama coclear, su rama vestibular del octavo par y el séptimo par craneal que ingresa en el conducto facial. Esto ha sido todo, espero les haya servido. Recuerden que anatomía es fácil, no dejen que nadie se las complique. Muchas gracias.